Bienvenido, buenas noches. Los saludo con la paz del Señor, mis hermanos. Bienvenido al Seminario Bíblico de Adiseda, Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina. Sea usted muy bienvenido al comienzo de este seminario, en lo cual en estos 3 meses vamos a estar nivelando el conocimiento y estudiando para unirnos todos juntos, aquellos que han decidido acompañarnos, que han decidido adherirse a esta alianza tan hermosa que Dios puso en el corazón del siervo David Sebastián Arregui, el presidente de Adiseda, de la Congregación Cristo Rey de Alejandro Cor. Mi nombre es Horacio Vicente Amor, soy director del Seminario de Adiseda, soy su hermano por sobre todas las cosas y vamos a estar estudiando estos 3 meses partes que en nuestras vidas son necesarias poder nivelarla con el Espíritu Santo, el amor y el conocimiento de Dios, basado en lo que nuestro Señor siempre dijo y dejó escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que ahora vamos a estar leyéndolo. Tenga usted la bienvenida a este seminario, que una vez por semana vamos a estar emitiendo los videos de las clases. Ahora le voy a hacer un resumen de las clases que vamos a tener y de cada una de las cosas que vamos a poder ir sumando en cada una de las clases a nuestro conocimiento, ¿sí? Los hermanos que tienen la posibilidad, algunos van a hacerlos presencial, otros van a hacerlos por este medio. Usted va a tener la posibilidad de tener el material, en lo cual usted lo va a imprimir y al finalizar este seminario se le va a hacer una prueba en la cual usted va a aprobarla y en la cual usted va a ser certificado con el ministerio que usted tenga o se ha inscrito. Vamos a orar para comenzar con esta la primera clase del seminario de Adiseda. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Clamamos, Señor, para que tú, Padre de la gloria, estés uniendo a la iglesia, Señor, que es el lema que has puesto sobre esta alianza, Señor, para que juntos podamos, Señor Padre Celestial, cumplir con tu palabra y tu mandato. Bendecimos a cada uno de los ministros, Señor. Bendecimos sus familias representadas en ellos, Señor. Bendecimos a Adiseda, bendecimos este seminario, Señor. Clamamos para que tú, Señor Padre de la gloria, obre, Señor, en el Espíritu Santo y en el sentir en nuestras vidas para poder aprender más de ti, Señor. Nos equipamos, Padre, con las herramientas que tú nos brindas cada día para poder hacer, Señor Padre, la gloria de esta profesión, algo que sea, Señor Padre, llevar buen frutos a tus pies, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este día, bendecimos todos los hermanos que se están conectando, bendecimos los hermanos que mirarán los videos, que estarán estudiando, que se preocuparán por su otro hermano, Señor, lo cual hace la unión del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu palabra y te damos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Póngase cómodo, hermano querido. Primero le voy a dar un resumen de las 11 clases que vamos a tener y que estas clases, 12 clases, perdón, y que estas clases en parte estarán dadas por quien le está hablando, en parte estarán dadas también por David Arregui y en parte estarán dadas por Marcos Guillén, que es el encargado de prensa de Adiseda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los temas son variados, son actuales y como hemos dicho en la invitación, hay temas que no están dados en un seminario bíblico común porque los objetivos en esos seminarios es que usted aprenda en profundidad la palabra de Dios. Pero hay otros temas que nos golpean diariamente, que vienen con problemas que son actuales en ciertas partes, pero en realidad no son tan actuales porque siempre ha existido la maldad del mundo. Y donde nosotros vivimos estamos rodeados de esa maldad de pensamiento de los hombres que son tomados en sus mentes por el diablo, por Satanás, por Abadón, por Apolión, por el divisor. ¿Sí? Así que nosotros vivimos permanentemente dentro de una cultura, vivimos permanentemente dentro de una sociedad la cual fue fundada sobre el error del pecado. Hemos despertado nosotros a la libertad, a la luz de Cristo, y ahora es menester de nosotros traer las almas a Cristo y poder darles la solución de su alma, de su pensamiento y de su corazón, basado en la Escritura con el poder del Espíritu Santo, conociendo las maquinaciones del mal. Por eso, mi hermano, mi hermana querida,
Voy a ir nombrándole lo que vamos a estudiar en estos 3 meses. En el capítulo 1, que va a hablar de la ética, vamos a ver cómo debe un cristiano relacionarse con la cultura. Vamos a ver el aborto. Vamos a ver un poco sobre la eutanasia, cómo también cambia el nombre de eutanasia. Ahora se le pone medicina paliativa. Vamos a ver la bioética. Vamos a estudiar un poco de la sexualidad humana. Vamos a estudiar sobre la ética en el trabajo, cómo un cristiano debe comportarse en el trabajo. ¿Cómo debe usted saber moverse cristianamente dentro de un trabajo secular en la cual está rodeado de personas que no creen en Cristo, que han tenido una mala experiencia en Cristo y que ahora lo ven a usted como un modo de ataque, como un enemigo, no lo ven como un amigo, ¿sí? Pero usted tiene la manera en la cual llevar con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios su vida éticamente aún dentro del trabajo donde usted está trabajando. El arte, también el cristiano, el arte y el entretenimiento, porque hay hermanos en todos lugares de trabajo, en todos los estamentos de trabajo hay hermanos. Entonces nosotros necesitamos de que usted sepa cómo aconsejar a esos hermanos. En el capítulo 2 vamos a ver el cristiano y la política, donde va a estar dado por el presidente de Adiceda, David Sebastián Arrighi. Va a ver usted el deber del cristiano frente al Estado, la responsabilidad cristiana hacia el Estado, indiferencias para un cristiano que vive en una democracia, la participación del cristiano en el gobierno y la política, el rol de la iglesia dentro de la política. En el capítulo 3 vamos a ver la Trinidad, ordenanzas, ofrenda, la salvación, imposición de las manos, disciplina. No se me olvide que hay partes importantes la cual nosotros debemos cumplir por la palabra del Señor. En el capítulo 4 vamos a ver los ministerios de la iglesia, los ministerios superiores, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, anciano, obispo. Vamos a ver los ministerios inferiores. No le llamamos superiores, inferiores porque son uno más que el otro, simplemente para ubicarlos en un lugar según el rol que tengan dentro de la congregación, ¿sí? Acuérdese, sabemos nosotros y nosotros siempre exponemos, ante Dios somos todos iguales. El diácono, el ujier, el portero, el intercesor, alabanza, adoración y alabanza. Esa es la parte 1 y la parte 2 que lo va a dar el hermano Marcos Guillén, que está a cargo de todo lo que sea comunicación y prensa. Va a ser medios de comunicación y audiovisuales. Vamos a estudiar un poco exactamente sobre los medios de la comunicación, cómo hace el cristiano para desarrollarse en el medio de la comunicación. Ya tenemos hermanos cristianos que se desarrollan en ese sentido, y cómo vamos a ver en los audiovisuales, cómo hay hermanos que pueden crear para Dios y traer conciencia a través de lo audiovisual a las personas. De hecho ya lo están haciendo algunos hermanos. Y el último capítulo, la última clase va a estar a cargo del pastor presidente David Sebastián Arrighi, que es legales. Usted va a aprender un poco sobre todo lo que sea la legalidad de la congregación, de la iglesia ante las autoridades. Hay un montón de cosas y un montón de casos que no se están estudiando, no se están dando apertura y que están pasando porque las maquinaciones del enemigo siempre se renuevan para el mal de la iglesia. Pero está el Espíritu Santo, el cual siempre despierta, el cual siempre desarrolla, el cual está siempre atento a las necesidades de la iglesia. Por eso usted debe tomarlas, usted debe asirse de ellas para que usted tenga una buena defensa y tenga un buen crecimiento en la visión que Dios le da. Acuérdese que nosotros estamos para apoyarlo en su visión, para potenciar su visión, no para adueñarnos de la visión que Dios le dio. A usted le puso un lugar y le puso una tarea específica para que usted pueda desarrollarla de parte de Dios. Y nuestro deber como hermanos mayores es apoyarlo y potenciar esa visión para que el pueblo de Dios sea conocido y sea unido entre sí el cuerpo de Cristo. Qué bueno es cuando esto se desarrolla, ¿no? Qué bueno es tener el mismo sentir. Yo sé que usted siempre lo tuvo.
No hace falta que usted me diga, pero eso es lo que yo siento. Pero es lo que ahora es lo que se puede desarrollar. Ahora es el momento de que lo que usted sintió durante mucho tiempo puede llevarlo a cabo. Si usted va a estar dentro de la alianza, también usted puede hacerlo con su hermano próximo, con aquel que está cerca. Muéstrele, enséñele lo que usted está aprendiendo. Hágase eco, llámelo, invítelo. Vaya usted, visítelos también a su hermano. Fíjese qué problemas tiene, dónde puede ayudarlo, aún orando por su hermano, yéndolo a escuchar, fijándose qué necesita su hermano. Muéstrele que no está en una alianza usted para hacer algo exclusivo, sino para ser la voz de aquellos que llevan el evangelio. Usted tiene que ser la voz del pueblo de Dios. Por eso es mucho más que interesante el ir y decirle a su hermano qué precisa, cómo está, qué puede hacer por él. No se canse de hacerlo, aunque muchas veces lo rechace, no se canse, porque el día preciso en que Dios ponga en su corazón va a empezar la unión de esas congregaciones en ese lugar y va a ver qué hermoso es trabajar junto, unido, cuánto gozo y satisfacción y cuán más liviano se hace el trabajo cuando se hace entre 3, 4, 5 o 10 congregaciones juntas. Hay tanto campo por labrar. Hay tantas ovejas por ministrar. Hay tanto terreno que el Señor tiene en este campo nuevo de la cosecha, que para qué estar uno sobre el otro cuando podemos estar expandiéndonos uno, ayudándonos a otros. Mis hermanos queridos, quiero leerlos para comenzar y me van a escuchar que siempre voy a leer esta porción bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero me llama la atención porque dice, no conforméis a este siglo. Otra palabra dice, no amoldéis a los pensamientos del mundo. No se dejen llevar por lo nuevo de la cultura, sino que ustedes tienen que saber comparar entre lo que es beneficioso para el Señor, para el cielo, y lo beneficioso para el mundo. Y una vez que compararon y se dieron cuenta, tomar la determinación siempre para el lado del Señor del cielo, aún sin ver los beneficios propios, porque Dios es lo que mira en cada uno de sus hijos. Cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted no mira su beneficio y sí mira el beneficio del otro, que eso trae un bienestar en el cielo, que eso trae una alegría al cuerpo de Cristo, y usted mismo se niega para poder darle a otro, para poder acercarle a otro, para poder ayudar a otro. Usted piensa que nunca nosotros nos hicimos la pregunta, pero ¿quién me ayuda a mí? ¿Quién me administra a mí si yo administro a los siervos? Y el Espíritu Santo siempre nos da respuesta en los lugares donde menos pensamos, en aquellas situaciones que nosotros quizás no íbamos con una aptitud como para recibimos tanto gozo del Señor, recibimos tanta complacencia de Dios, recibimos tanta contención del Espíritu Santo que uno dice siempre vale la pena. Vale la pena trabajar para el Señor, vale la pena poder ponerse al servicio del hermano, vale la pena poder uno mismo acrecentar el conocimiento de Dios en el Espíritu para que otros también lo puedan hacer y también recibir. Vamos a comenzar con la clase número 1, vamos a tener cómo debe el cristiano relacionarse con la cultura y vamos a ver un poquito del aborto, ¿sí? Vamos a comenzar cómo debe un cristiano relacionarse con la cultura. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad. Entonces Dios también cuando vino al mundo vino en una sociedad. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació había una sociedad, había problemas de la sociedad y había aún mucho más problemas que los que hay ahora. Pero como nosotros tenemos una alianza que es nacional y aún en un ministerio internacional, podemos enterarnos de algunos países donde también están mucho más graves que nosotros y las situaciones de las congregaciones se ponen mucho más tensa y pesada. Hay mucha más tensión. Ya vamos a aprender lo que significa esa palabra
tensión, ¿sí? Entonces la iglesia siempre tiene que estar decidiendo entre las tensiones que se le ponen por la obra del maligno a través de la cultura. Existe siempre nuevas maldades, siempre las personas se congregan para el mal también, existen nuevos rituales, existen cosas nuevas que quieren siempre aplacar, opacar o apagar las cosas que pertenecen al cielo. Y es ahí donde la iglesia de Dios tiene que intervenir y tiene que saber qué hacer en cada una de las situaciones y tiene que saber enfrentar con el Espíritu Santo todas estas adversidades que quieren apagar el fuego de Dios sobre las personas, las que están congregando y las que están alrededor suyo también, porque nosotros no cesamos de cosechar. Cada una de las oportunidades que tenemos de hablar del Señor es oportunidad de sembrar semilla y cosechar también. Por eso nosotros debemos estar atentos permanentemente a este movimiento del mal. Dice, porque no ignoramos las maquinaciones del mal. Como no las ignoramos, debemos saberla y debemos saber enfrentar esas maquinaciones. Dentro de la cultura nosotros tenemos grandes enemigos de Dios, no de nosotros, sino de Dios, hasta que Dios toque sus corazones. Esos enemigos siempre están buscando la manera, la treta, la mentira de poder decir de que Dios no existe, que no es cierto, de que viste que no perduran, de que no hay tales milagros, sino que hay otros que pueden hacerlo. Está en nosotros saber cómo poder llevar adelante la verdad de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. La Biblia advierte en contra de la mundanalidad y de las consecuencias devastadoras de seguir la corriente de este mundo y no a Cristo. ¿Se acuerda usted? Santiago capítulo 4. Del Antiguo Testamento vemos que los hijos de Dios se metieron en problemas serios cuando imitaban a sus vecinos paganos, trayendo sus altares y sus imágenes al templo. ¿Se acuerda usted? ¿Sí? ¿Cuántos problemas le trajo al pueblo de Israel mezclarse con las actitudes paganas y traer dioses y querer unirlos al cuerpo de Dios? ¿Se acuerdan que hasta aún lo quisieron poner al Señor al arca del pacto con Dagón y el Señor le cortó las manos y la cabeza? ¿Cuántas veces le dijo el Señor? Mire que no hay más que demonios detrás de esa figura. Hay un solo Dios, no hay otro. No hay otro que pueda ser creador. No hay otro que pueda ser sustentador o darle sustancia a la vida del hombre en la tierra. Pero muchas veces se acuerda que eran bastante rebeldes el pueblo de Dios. No es parecido a nosotros, pero eran rebeldes. Dice, sin embargo, los cristianos debemos estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Se acuerda? San Juan 17, 14, 18. Los cristianos hemos sido removidos del poder del mundo al ser convertidos. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y como la cruz ha establecido una separación judicial entre los creyentes y el mundo, los cristianos somos ciudadanos de un reino nuevo. ¿Se me acuerda usted, hermano, hermana querida, que es ciudadano de un reino nuevo, de una ciudad celestial? ¿Sí? Bien, vamos bien entonces hasta ahí. Dice Filipenses 3:20, la Biblia nos desanima a separarnos físicamente de la gente del mundo de manera absoluta. ¿Se acuerda usted? 1 Corintios 5, 9 y 10. Y nos instruye a testificar al mundo, Juan 17, 18. Pero nos dice que debemos mantenernos alejados de la influencia del mundo, Santiago 1, 27, 1 Corintios 7, 31. ¿Cómo resolvemos esta tensión? Mire, yo quiero aclararle que la palabra tensión, antes que siga leyéndole, dice, significa buscar un equilibrio bíblico entre las partes. Cuando usted tiene una tensión, usted tiene que buscar un equilibrio bíblico entre las partes que tienen esa tensión. Ya va a ver de qué tensión le hablo. ¿Cómo resolvemos esta tensión? ¿Cómo resolvemos nosotros si Dios nos separó del mundo, pero nos dijo que estemos en el mundo? ¿Cómo resolvemos esta tensión si nosotros debemos tratar con las personas del mundo, pero no contagiarnos del pensamiento del mundo? Dice, esta pregunta tiene una profunda importancia para los que creemos en el absoluto ético, en una cultura en que cada vez más pagana y relativista,
es esencial saber comunicar el cristianismo a la cultura. Debemos separarnos de la cultura y vivir aislado. Debemos tratar de acomodarnos a la cultura e influir en sus instituciones y en sus valores desde adentro. Debemos tratar de transformar la cultura buscando controlar sus instituciones y reclamarla para Cristo. Hay ejemplos históricos para cada posición y hay ejemplos actuales en nuestro mundo de hoy. La meta de este capítulo es examinar cada modelo y evaluarlo bíblicamente. Vamos a ver 3 modelos nosotros. Vamos a ver el modelo de la separación, el modelo de la identificación y el modelo de la transformación. Vamos a analizar cada uno de estos modelos y vamos a ver y analizar nosotros cuál es el que corresponde a la actualidad en la cual nosotros vivimos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Y lo vamos a comparar con qué es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y vamos a ver los resultados que hay para que nosotros sepamos cómo mediar en esa tensión. ¿Se acuerdan? La palabra tensión, buscar una solución, buscar un medio, buscar cómo mediar entre 2 o 3 situaciones, pero nosotros lo hacemos bíblicamente, así como lo hacía el Señor. ¿Se acuerda que cuando vino algo que era muy fuerte para su vida? ¿Se acuerda que cuando alguien vino con mentira en su vida, qué le dijo el Señor? Pero escrito está. Él resolvía todas las tensiones que tenía ahí entre su carne, entre el medio ambiente donde vivía y entre aquel que venía a tentarlo. Él resolvía las cosas diciendo, escrito está. Buscaba lo mejor para que esa tensión no le gane. Y lo mejor siempre está en el cielo, y lo mejor siempre está en su palabra. Y lo beneficioso cuando nosotros lo comparamos es saber que le hace bien al cielo y le hace bien al alma. Cuando le hace bien al cielo y le hace bien al hombre, entonces la tensión está definida y ahí es donde nosotros sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a cada una de las cosas modernas que quiere ponerlo la cultura, el mundo, el diablo, el opositor. Vamos a ver el modelo de la separación, hermanos queridos. El modelo separatista de nuestra relación con la cultura arguye que los cristianos debemos retirarnos de cualquier participación en el mundo. Hay una antítesis en el reino de Dios y el reino de este mundo, y la decisión es clara, retirarse. Ejemplos bíblicos, dice, claros son Noé, a quien Dios sacó de las culturas antes de destruirla; Abraham, llamado a separarse de Mesopotamia pagana; Moisés, llamado a separarse de Egipto. El Nuevo Testamento apoya esta convicción con versículos como Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Según este modelo, la Iglesia de Jesucristo es una corriente en contra de la cultura que vive según los principios del reino. No tendrá nada que ver con el mundo. Hasta ahí vamos claro en el entendimiento. Un ejemplo histórico de este modelo es la Iglesia antes del decreto de Constantino en el 330 después de Cristo. Durante ese periodo, la Iglesia rehusó servir en el ejército romano, rehusó participar en el entretenimiento pagano y rehusó postrarse delante del César como Señor. Fue antagonista y separada de la cultura, pero de alguna forma trató de ganarla para Cristo. Otro ejemplo histórico es el movimiento anabaptista, expresado en varios grupos menonitas y amish del siglo XVI, muchos de los cuales continúan hoy. Para ellos hay una antítesis absoluta entre el reino de Dios y este mundo. Esto obliga a rechazar el concepto de iglesia-estado, el centro revolucionario de su enfoque del mundo. La Iglesia, según su perspectiva, es una asociación libre de creyentes. No hay una iglesia establecida de Estado. La libertad religiosa, la no resistencia, frecuentemente el pacifismo y el rehusar hacer votos y juramentos son todas las cosas que separan estas comunidades del mundo. Aislados y separados, el servicio social establece y desarrolla en el reino de Dios en esta tierra. Un ejemplo histórico final es el movimiento de las comunidades cristianas nacida en la época de 1960.
fecha en la que aparecieron comunidades cristianas en muchos lugares en los Estados Unidos y Europa en contra de la cultura. Estos grupos creían que la iglesia había sido secularizada sin remedio. Por lo tanto, los cristianos debían volver al libro de Hechos, donde compartían los recursos, el estilo de vida era simple y los creyentes eran obviamente separados de la cultura hostil. Este camino alternativo, arraigado en una separación radical, llevaría a la iglesia a volver a sus raíces y a experimentar un avivamiento. Hermanos, estamos viendo la cultura, o sea, el modo separatista de la iglesia. ¿Qué debemos pensar del modelo separatista? ¿Es una cultura que es cada vez más pagana y antagonista? Hay bastante de este modelo que es atractivo. El modelo pone énfasis en el hecho de que el cristiano no es de este mundo y llama a la gente a reconocer que este mundo no es mi hogar. Después de todo, Jesús rechazó radicalmente el status quo de su cultura y miró como resultado, aún así, este modelo tiene peligros serios que nos obligan a rechazarlo como una opción viable. Hay 3 peligros en este modelo. Primero, la separación rápidamente lleva a un asceticismo, o sea, conformarnos y vivir con lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Un estilo de vida de negación propia, que termina con una negación de la bondad de la creación de Dios, de la declaración de Génesis 1, que todo es bueno, hasta la afirmación de Pablo de que todo lo creado por Dios es bueno y no debe ser rechazado. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. La Biblia condena toda tendencia al asceticismo que niega lo bueno innato de la creación. Segundo, este modelo fácilmente produce una dicotomía, produce un arrancar algo de esta sociedad. Sagrado secular, o sea, todo lo sagrado no se junta con lo secular. Ese es el problema que trae este modelo. Para el creyente, la Biblia claramente rechaza una división de la vida entre cosas sagradas y cosas seculares. Para el cristiano todo es sagrado. Pablo escribe en 1 Corintios 10:13 que el creyente debe hacer todo para la gloria de Dios. Finalmente, este modelo puede llevar a retirarse totalmente de la cultura, algo claramente condenado en la Biblia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9-11. Pablo reprende a los corintios por entender mal sus instrucciones acerca de la disciplina de un hermano descarriado. Dice que entendieron incorrectamente su enseñanza, pensando que no debían asociarse con los pecadores. Pero la única forma de hacer eso sería morir. Y eso no es lo que Pablo había dicho. Así el modelo separatista es inadecuado para el creyente. Mi hermano querido. Sería fácil, ¿no? Ponerse dentro de una canasta. Y hasta me acuerdo que hay una historia de un monje que he leído, en el cual se metió en una torre, hizo construir una torre, en la cual no le hizo pared, pero sí le hizo una ventana en lo alto. Se subió por una soga y se hacía subir los alimentos por esa soga, pensando que así él sería más santo. Y quizás tuvo razón en que él pudo haber llegado a ser santo, pero en esa santidad se olvidó de los mandamientos de Dios. Y lo principal es que no tuvo ningún resultado en la gran encomienda que Dios dio, porque Dios dijo, id y predicad a toda criatura. Si uno se encerrase no pudiese hacer lo que Dios le dijo, no puede ir a predicar a toda criatura. Si uno estuviese encerrado, creyéndose que siendo más santo el poder de Dios se glorificaría más, no podría bautizar a nadie. Si uno estaría así y se haría una comunidad simplemente para los salvos, el problema sería ¿qué hacemos con los que todavía no son salvos? ¿Quién le iría? Romanos dice, ¿no? ¿Cómo creerían aquel que no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si nadie les enseña? ¿Y cómo sabrán de él si nadie los envía? Por eso vemos que el primer modelo tiene sus complicaciones. Vamos al segundo modelo, hermano querido. El modelo de la identificación. Acomodación a la cultura es la palabra clave para este modelo. Vivir tanto en el reino de Dios como en el mundo. Dios opera en el mundo tanto a través del Estado como a través de la iglesia. El creyente, por lo tanto,
tiene un compromiso doble con la Iglesia y con el Estado. Identificarse con, participar en y trabajar con todas las instituciones culturales, negocios, gobiernos, leyes, es parte del mandato para el cristiano. Los cristianos deben vivir tanto en el reino de Dios como en el reino de este mundo. Hay abundantes ejemplos bíblicos de este modelo también. ¿Se acuerda el primero y el más famoso? José. Llegó a una posición alta en Egipto, sirviendo como una especie de primer ministro. Génesis 41, 41, 43. De manera similar, Daniel tenía roles importantes políticos y de asesoría en los imperios de Babilonia y de Persia. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. Jesús se identificó con el mundo comiendo y bebiendo con los cobradores de impuestos y diversos pecadores. Obviamente él no se separó del mundo porque era amigo con Nicodemo y se relacionaba con oficiales clave del ejército romano, como el centurión. Finalmente el libro de los Hechos narra acerca de los apóstoles con el eunuco etíope y con Cornelio, otro oficial romano. Pablo en Romanos 13, 1, 7 explica que el Estado es claramente una esfera de la obra de Dios. ¿Se acuerda Romanos 13, 1? Que todo sujeto, toda persona debe estar sujeto a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Dios y toda autoridad que hay no estaría si no fue establecida por Dios. ¿Sí? Ejemplos históricos son también numerosos. Después del decreto de Constantino en el 313 después de Cristo, la dinámica entre el Estado y la Iglesia cambió. Él restauró la propiedad de la Iglesia, los obispos llegaron a ser iguales con los oficiales romanos. Con el tiempo la Iglesia llegó a ser rica y poderosa. El cristianismo era popular, de moda en el imperio. Resultó en indiferencia. Su poder llegó a ser político y durante la Edad Media, el 500 al 1500 después de Cristo, ganó un prestigio grande y un dominio inmenso. Incluso durante el papado de Inocente III, temprano en el siglo XIII, la Iglesia gobernaba Europa occidental. ¡Qué poder!, ¿no? Otro ejemplo es la religión moderna civil, que ve la nación-estado como algo ordenado por Dios para cumplir una misión redentora. Para líderes religiosos norteamericanos como Jonathan Edwards, Charles Finney y Lyman Beecher, Dios había elegido a los Estados Unidos para ser el salvador del mundo, un pueblo elegido para lograr propósitos redentores para toda la humanidad. El reino de Dios vendría primero a los Estados Unidos y después se extendería al resto del mundo. El concepto del destino manifiesto que definía la política norteamericana durante el periodo antes de la Guerra Civil veía las instituciones como perfectas y destinadas por Dios a ser extendidas por toda América del Norte. Tal pensamiento tenía su origen en la religión civil y explica en parte la guerra-estado entre Estados Unidos y México, 1846, y otra forma de expansión. Argumentos similares se pueden hacer acerca del expansionismo en la última parte del siglo XIX, especialmente en la guerra entre España y Estados Unidos, 1898. Al evaluar el modelo de la identificación, vemos que sus puntos fuertes son claros. Pone énfasis en el hecho de que vivimos la vida cristiana en este mundo. Hay mucho de este mundo que podemos abrazar y debemos abrazar porque es bueno. Este modelo llama a la gente a reconocer el hecho de que hay cosas importantes y buenas en este mundo ahora. También afirma que Dios está obrando en y a través de instituciones culturales como el Estado, el comercio y las artes. Un cristiano puede encontrar e identificar los beneficios en cada una de estas instituciones. Sin embargo, sus puntos débiles son obvios también. El peligro principal es que pueden llevarnos a ser indiferentes, ciegos a la influencia de la maldad en las instituciones culturales. Cualquiera que está en la política sabe que es una gran prueba de fe trabajar en ella. La maldad y la presión de comprometer las convicciones están siempre presentes. Este modelo también puede llevarnos, dice, a aceptar ingenuamente las prácticas y actitudes de la cultura, especialmente en las democracias donde el gobierno de la mayoría es tan importante. La presión de aceptar lo que dicen las encuestas públicas es una aceptación y una tentación. Donde hay más cristianos que se identifican con las instituciones, más influencia tienen las instituciones sobre los cristianos.
La sociedad contemporánea es más permisiva que la del pasado y la comunidad evangélica está siendo afectada por esa permisibilidad. Finalmente, este modelo puede causar una pérdida del rol profético de la iglesia. La iglesia puede casarse con la cultura. ¿Sabe qué explica, hermano querido? Que nosotros podemos usar este modelo de identificación como decir, voy, me pongo dentro de o sirvo ahí donde estoy y desde ahí puedo hacer de que Dios sea conocido, Dios pueda ser explayado. Pero trae todas estas dificultades, mis hermanos. Trae la dificultad en que nosotros estamos en un mundo donde es más permisivo, donde sabemos que nosotros vivimos por la convicción de la encuesta y de lo que quieren las sociedades. Ninguno de los que está en la sociedad se pregunta qué es lo que quiere Dios. Y usted se encuentra batallando en un lugar donde le es imposible perdurar. Y donde a la larga usted termina cediendo a algunos de los derechos que Dios le dio a usted como hijo suyo. Si usted me puede llegar a decir que no, yo lo voy a entender como lo hizo Pedro cuando le dijo al Señor Jesús, Señor, te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dijo, de cierto, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Porque sabemos por experiencia empírica de que les fue muy difícil a los hermanos que quisieron ponerse en un plano para poder infectar así con el Evangelio. De hecho, no estaría sucediendo las cosas que suceden si los hermanos hubiesen tenido éxito estando en el Senado o estando en lugares de política. No estaríamos hablando del aborto, no estaríamos hablando del casamiento de igualitario, no estaríamos hablando de la inclusión. De tantas cosas no estaríamos hablando si nos hubiésemos preocupado nosotros antes de poder hacer algo con la palabra del Señor a aquellas personas que están tan engañadas y cegadas por el enemigo. El meterse desde adentro simplemente y tenerlo como una forma de cultura, como una forma de expansión del Evangelio, es muy difícil, hermanos queridos. Está demostrado entonces que aislarse no es muy bueno, porque no cumplimos con los mandamientos del Señor. Y creerse un llanero solitario o meterse desde adentro para infectar, nos damos cuenta de que después nos quedamos solos. Vamos a ver el último modelo entonces, el modelo de la transformación. Este modelo toma el poder de transformador de Cristo y lo aplica a la cultura. Acuérdense que estamos hablando de la cultura, no un espacio, no algo definido, la cultura en sí. A pesar de la naturaleza caída de la humanidad y el castigo subsiguiente de la creación, la muerte de Jesús, su entierro y su resurrección quitaron la maldición sobre el hombre y la cultura. Ahora hay esperanza, tanto para el hombre como para la creación, de ser liberado de la esclavitud del pecado. Esto es el corazón de la esperanza de Israel en la restauración del mundo. Isaías 65. Y es la base del enfoque neotestamentario en la obra redentora de Cristo. Romanos 5, 12 al 21. Romanos 8, 19 al 22. Ponen énfasis en la restauración de toda la creación de la maldición del pecado. Esta esperanza es fácilmente traducida a un optimismo con respecto a la transformación de la cultura. Los ejemplos históricos de este modelo están centrados en la obra transformadora del Evangelio en áreas geográficas. Durante la Reforma, la Ginebra de Juan Calvino reflejó este poder transformador. Calvino enseñó el señorío total de Cristo, diciendo que se extendía el Estado y la economía. Por tanto, el gobierno de Ginebra experimentó una reforma radical y persiguió la justicia al hacer y al cumplir las leyes. El trabajo para Calvino y Ginebra era una vocación ordenada por Dios. Cualquiera sea la naturaleza específica, la ciudad por lo tanto experimentó una transformación económica increíble también. Un proceso de cambio semejante caracterizó la colonia de Bahía de Massachusetts en los años 1600 en los Estados Unidos. Todos los aspectos de la cultura puritana se conformaban a la revelación de Dios.
Fue una transformación cultural completa. Hay muchos que podemos afirmar que este modelo reconoce el poder del Evangelio para cambiar tanto a los individuos como su cultura. Es obvio que según el sentido común que cuando una persona confía en Cristo, su estilo de vida y su cultura cambian. No hay nada en la cultura que esté ajeno al impacto del Evangelio. Responsabilidad en trabajar hacia el día en que el reino de Dios venga a esta tierra y reine la justicia. Amós 5, 15, 24. Hay, sin embargo, varios problemas con este modelo. El transformista puede pasar por alto la naturaleza radical de la devastación del pecado. Los humanos seguimos esclavizados al pecado y aún los cristianos luchamos diariamente con su poder. Las escrituras abundan con advertencia acerca de la sutileza y el poder de los enemigos en el mundo, la carne y el diablo. Además, el modelo de transformación puede promover un optimismo no bíblico, casi utópico. La Biblia rechaza tal optimismo. Aparte del retorno de Cristo, los humanos, aunque sean regenerados por fe, siempre lucharán con el pecado y solamente cuando vuelva Jesús será completa la victoria sobre el mal. El modelo de transformación también debe ser rechazado. Mis hermanos queridos, vimos nosotros estos tres modelos. El modelo en el cual nosotros podemos salirnos de este mundo, el modelo de la separación, vimos el modelo de la identificación y vimos el modelo de la transformación. Y mire, nosotros mirándolos cada uno por su lado, nos damos cuenta de que separados estos tres modelos no nos sirven de mucho en la gran obra que Dios nos mandó a hacer. Separándonos, nosotros no podemos identificarnos con aquel que tiene necesidad. Nosotros conocemos que la palabra de Dios nos manda y dice: yo he venido a lo vil y menospreciado, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Entonces hay una acción de movimiento hacia aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, de parte de aquellos que fuimos lavados, purificados y regenerados por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo por mandato de nuestro Padre. Entonces, separarnos de esta sociedad, de esta cultura, no nos va a llevar a remediar a nada. Hemos visto nosotros de que también podemos tomarlo como modelo el meternos dentro de esa cultura y tratar de infectar desde adentro de esa cultura. Vemos nosotros que incansablemente los hombres han tratado de hacer esas cosas sin un buen resultado y con peligro aún de contaminarse, y aún muchas de las congregaciones contaminadas con el pensamiento y la acción de la cultura sobre cada uno de ellos. De hecho, nosotros tenemos visiones que no corresponden a lo bíblico y que sin embargo lo quieren llevar a lo bíblico. El llamado la visión G12. Entonces no hicieron el bien que Dios quería hacer, sino que se adentraron dentro de ese modelo cultural y lo trajeron a las congregaciones, siendo derrotados por la misma cultura que se imponía. Hemos visto cuánto de nuestros hermanos han querido triunfar en la política con la manifestación de decir que después ellos iban a hacer que eso brotase en toda y cada una de las repúblicas representadas por gobiernos que estaban llevados adelante por hermanos. No pudiéndolo hacer y viéndose infectados aún ellos mismos por esta clase de cultura y habiendo caído en pecado y en tentación, se olvidaron de la premisa que llevaban en sus corazones. Vemos ahora nosotros también que vimos el modelo en el cual nosotros podemos intentar usar la transformación del poder de Cristo para toda una cultura. Y déjeme decir lo que hemos estado intentándolo muchos años, pero tampoco ha dado un resultado hacerlo de esa manera específicamente. Porque durante tantos años hemos tratado de hacerlo y no hemos llegado al nervio central donde está la cultura y que es la educación.
En los colegios, en las universidades, se habla de un hombre que simplemente fue a una isla y anotó en un libro, en un cuaderno, todas las cosas que veía y propuso una teoría de evolución, y es más creíble que la palabra de Dios. Dígame, usted va a la universidad y va a ver la cara de un guerrillero representando a los jóvenes su partido, pero nadie habla del poder transformador y cultural del Señor Jesucristo. Así que el modelo de usar la transformación del poder del Evangelio, en suma, encerrarlo todo y hacerlo posible, tampoco ha sido el medio en el cual llegamos. Ahora la gran pregunta, hermano, hermana querida, ¿y cuál de estos sirven? Por eso yo le dije que hay una manera de aliviar la tensión. Y aliviar la tensión, ¿se acuerda? Buscar un equilibrio bíblico entre las partes que pujan. Y es así como el Señor Jesucristo usó los tres modelos mientras anduvo en la tierra. Él se separó cuando quisieron hacerlo rey, cuando quisieron meterlo dentro de la cultura, cuando no entendieron que el reino de Dios y su justicia se había acercado, cuando no entendieron que su reino no era de acá de la tierra, cuando le dijeron te queremos hacer un rey como acá en la tierra, él huyó. Pero él se identificó. Porque él fue con los pecadores, con las rameras y con los publicanos. Y él explicó a aquellos que se creían santos, que aún estos que ellos creían que eran sumamente pecadores, iban delante de ellos al reino de Dios. Y también el Señor tomó todo el poder que él tenía y dijo que libre es de toda maldad esta cultura, y que él mató y que él clavó y crucificó el decreto que nos era contrario y los hizo para todo, y la promesa es para todo, usando también este hermoso modelo. Así que, mis hermanos queridos, buscar el alivio de la tensión es saber cada una de las oportunidades que se nos presentan para poder mediar nosotros con la palabra de Dios, con la oración y el poder del Espíritu Santo. Hay veces que nos vamos a tener que retirar, pero hay veces que nos vamos a tener que identificar, y hay veces que vamos a tener todo el poder de Dios para cambiar todo ese modelo de cultura y derribar a Satanás de las mentes de cada una de las almas que se acercan al Evangelio de Jesucristo. Es así como nosotros podemos lidiar con esta tensión que nos quiere o pretende agobiar siempre que nosotros nos decidimos a poder laborar en las viñas del Señor. Cuando usted emprende, cuando usted quiere enarbolar el emblema de Cristo en el Espíritu Santo, siempre viene el peso de la cultura queriéndolo apagar, poniendo en contra a sus hermanos, al sistema, no dándole nada para que usted pueda generar, para hacerlo sentir que usted trabaja vacío, que nadie lo apoya, que nadie lo quiere, que usted se siente solo. Y es ahí donde usted tiene que equiparar la atención. Es ahí donde usted tiene que usar la sabiduría que dice: renovaos en el entendimiento de vuestras mentes. No conforméis con lo que la cultura quiera poner sobre sus vidas, sino renuévese, porque hay una sabiduría que viene del cielo. Porque usted tiene que saber y comprender lo que es bueno, lo que es amable, lo que es del cielo. Y usted va a saber librar esa tensión y va a salir victorioso. Porque la cultura no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y usted aún va a poder llegar, y cuando Dios se lo diga y cuando usted determine, va a ir al principio de cada uno de los males. Se va a animar y va a juntar a sus hermanos y va a ir a los colegios a la salida y le va a decir: las paredes no paran el poder y la potencia del Evangelio de Jesucristo. Y le va a decir: aquel que tiene una cara de un guerrillero solamente le trae espíritu de muerte, pero esto que vos ves acá y crees que es un libro simple, te da el espíritu de vida. Te pasa de las tinieblas a la luz admirable, te pasa de la muerte del mundo a la vida de Jesucristo, y ahí vas a ver cómo el poder que tiene el Señor magnífico para echar fuera toda tiniebla de la cultura va a venir cuando corresponda al momento que el Espíritu Santo te diga. Gloria sea al Señor, porque estamos aprendiendo que en esta modernidad simplemente lo hace sobre una base de muy viejas tretas del diablo.
pero que el Espíritu Santo siempre está discerniendo y haciéndolo saber a sus hijos para que sean prevenidos. Mis hermanos queridos, hemos aprendido un poco de cómo el cristiano debe comportarse en la cultura. Y es de sabios el poder entender la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria sea al Señor. Quiero leerles un poquito, hermanos, sobre el aborto. Es algo que nos tiene a nosotros preocupados, pero nosotros sabemos que hay alguien que es mayor que el pensamiento del hombre. Nosotros sabemos que hay alguien que hace su voluntad, que su palabra no vuelve vacía, que si no hace lo que Él le dice y aún prospera donde Él la manda. Depende de nosotros ir y poder llevar esa palabra a los lugares donde se necesita. Sabemos que todos están en este tiempo hablando de que se va a hacer una ley sobre el aborto, de que no se va a hacer, de que se van a manifestar ciertas personas que creen que esto es bueno, que la iglesia va a levantarse en contra para poder decirle de que eso es malo, que ya sucedió hace poco y que ahora que ya está lista todo lo que tiene que ver concerniente a la ley del aborto, y lo siguen asustando y por ahí le mandan unos mensajes subliminales y ya el presidente está a punto de firmar y faltaría que ponga en cámara lenta así como va firmando, ¿no? Para estar ahí. Pero nosotros debemos comprender como cristianos, nosotros sabemos que de plano rechazamos todo lo que sea del diablo y lo que quiera cortar la vida. No hay ninguno que crea en Cristo que tenga un pensamiento contrario. Si tiene un pensamiento contrario no es de Cristo, porque dice: yo doy la vida y puedo sacarla. Yo soy el dador de la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire si tiene fe el Señor, que dice que aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto espiritualmente, tiene vida si cree en Jesucristo nuestro Señor. Pero quiero verles para que nosotros podamos recordar qué es esto del aborto. La crisis del aborto en la civilización ha sido llamada un holocausto moderno. ¿Será una exageración? Yo pienso que no. No lo es si se mantiene un enfoque bíblico de la vida. Hoy en día la sociedad tolera varios tipos de aborto. El aborto terapéutico, cuando la terminación del embarazo es necesario por la salud de la madre. El aborto psiquiátrico, por el bien de la salud mental de la madre. El aborto eugenésico, para prevenir el nacimiento de niños deformados o retardados. El aborto social, por razones económicas, especialmente relacionadas con la necesidad financiera de la familia. El aborto ético, en el caso de la violación o incesto. Otra vez el resultado es una sociedad en que el aborto está disponible para cualquiera que lo desee en este momento. Aunque es desagradable, es importante repasar los métodos del aborto practicados. Cada método resulta en la muerte de un ser humano. El método de la dilatación y legrado, D y L, practicando temprano en el embarazo, el cirujano corta el feto y la placenta en pedazos y son removidos del vientre. El método de succión, el cirujano saca el feto del vientre con un tubo de succión fuerte matando al bebé. El método salino, durante las últimas semanas de embarazo, el cirujano inyecta una solución salina a través del abdomen de la madre, envenenando al bebé en aproximadamente 1 hora. Después de 24 horas da luz al bebé muerto. El aborto químico es un desarrollo más reciente y normalmente involucra la administración de una droga, por ejemplo RU486, a la madre, que causa que ella aborte el óvulo recién fertilizado. Este es el método más problemático porque no involucra ningún procedimiento médico, sino solamente la administración de una pastilla. Hay efectos secundarios serios, pero la investigación en el aborto probablemente se está concentrando en solucionar esto. El aborto de parto parcial. Este término significa un aborto en la que la persona que realiza el aborto saca el feto parcialmente por la vagina antes de matar al feto y terminar el parto. Mis hermanos queridos, vuelvo a decirle, yo sé de que usted está firmemente en contra de esta decisión.
nosotros lo que hemos pasado de muerte a vida eterna, entendemos muy bien cómo Dios quiere y ama a toda y cada una de las almas que Él trae al mundo. Y aún nosotros conocemos desde cuándo Dios nos llama a nosotros individuos, o desde cuándo nos llama el Señor vida en nosotros, desde cuándo nos llama su Hijo. Y aún dice que nosotros fuimos formados antes de la fundación del mundo, como para que nadie pueda ganarle al pensamiento de Dios. Por eso las personas que hacen estas cosas claramente no tienen un concepto de lo que es la vida, sino tienen una apariencia de concepto de lo que les conviene a la vida. Muchos de estos tienen un concepto alto de lo que es un negocio o de lo que es las ganancias. Muchos de estos tienen un concepto alto de lo que puede significar el bien o el mal de una persona, pero nunca un buen concepto de la vida. No lo tienen porque no tienen el conocimiento del dador de la vida. Y el dador de la vida, él sabe que primero nace en su pensamiento y en su corazón, y él ya lo está dando por hecho. Por eso es sumamente contrario a la voluntad de Dios, cualquiera sea el método en el que quiera acabar una vida. Y como nosotros como hombres no conocemos, los hombres comunes, cuándo empieza una vida, siempre sabemos que Dios sabe cuándo empieza una vida, cuando Él determina traer al mundo esa vida. Él dice, y nacerá de una virgen el santo. Él estaba anunciando que iba a haber una virgen en cierto lugar y que esa virgen en cierto lugar ya estaba predestinada para tener un bebé, que justamente era el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Pero también estaba determinado de que iba a haber otro bebé, de que iba a anunciar antes la venida de este Salvador. Así que mire desde cuándo Dios ya lo consideraba persona, desde cuándo ya los consideraba hechos, nacidos. Dios dice que hizo, dice, por la fe, ayer estábamos leyendo, por la fe entendemos nosotros que todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios. Y de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso nosotros no tenemos la capacidad para poder decir cuándo. No podemos, por más que quieramos analizarlo de una manera muy moderna, por más que quieramos analizarlo científicamente, por más que nos pusiésemos nosotros a estudiar todo lo que podemos estudiar, no tenemos la capacidad para decir cuándo una persona debe nacer o cuándo una persona es considerada vida. Porque si Dios lo consideró 730 años antes que iba a nacer y que iba a hacer una tarea específica, ¿quién puede decir que las personas que están naciendo no tienen una tarea específica marcada de parte de Dios? Ahora usted me podrá decir, sí, pero Dios lo defendería. Dios defiende a todos porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios defiende a todos. El problema es que el hombre no quiere defender al hombre, sino su causa o su causal o su efecto sobre sí mismo, su cultura o su medio donde vive o lo rodea. Entonces no tenemos la capacidad, ningún hombre tiene la capacidad para decidir sobre la vida. No la tiene. Ni aquel que haya estudiado desde que nació y tenga hoy 90 años, no la tiene. Porque aquel que es atemporal, aquel que es eterno, el yo soy, ese es el que tiene la capacidad y tiene el señorío para crearlo, para hacerlo y para traerlo. Aún para llevarlo si Él así lo determina. El enfoque bíblico de la vida prenatal.
No hay consenso acerca de cuándo comienza la vida. La revelación de Dios en la Biblia, no obstante, ha hablado acerca de este tema. Una investigación cuidadosa de su palabra revela que Dios considera la vida en el vientre de infinito valor y necesidad de protección. El desafío es que la mayoría de las áreas de la cultura, leyes, política y muchos teólogos y líderes religiosos rehúsan someterse a la enseñanza clara de Dios acerca de la vida prenatal. Un conjunto de versículos en la Biblia establecen claramente un enfoque de la vida prenatal. Lo que voy a leerle ahora es un poco fuerte en la Biblia, pero lo que yo quiero que usted entiendan es que Dios desde el principio le dijo: cuidado con lo que está en el vientre de la madre. Cuidado con que le lleguen a hacer daño, porque es muy importante el niño que van a nacer. Y fíjese que Él no dijo, no importa que la madre sea, no importa que el padre sea, sino dijo, ojo con el vientre, ojo con el niño que está ahí adentro. No especifica quién era la madre o el padre. Quiero leerle, por favor, Éxodo capítulo 21. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 21. Permítame usted. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 24. Y escuche lo que dice. Habla leyes sobre los esclavos, pero mire lo que dice acá. Si alguno riñere e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiese el marido de la mujer y juzgasen los jueces. Mas si hubiere muerte, o sea, habla del niño que está en el vientre, entonces pagarán vida por vida. Mire la advertencia que ya tenía Dios sobre aquellos que querían dañar a lo que estaba dentro del vientre de una madre. No le importaba si era esclava, si era libre, si era... Tengan cuidado con lo que está dentro del vientre de la madre, decía Dios. Isaías 49, 1:5, haciendo referencia al Mesías, Dios lo llamó a cumplir una misión desde el vientre. La vida prenatal es preciosa para Dios. Jeremías 1:5 y Lucas 1:15, tal como en el caso del Mesías, Dios consideraba a Jeremías y a Juan el Bautista de infinito valor desde el vientre. Incluso llenó a Juan el Bautista del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de Elizabeth. Mire la importancia que tiene la vida para Dios dentro del vientre de una madre. Vuelvo a decirle, los hombres no estamos capacitados para decir cuándo hay vida dentro del vientre de una madre. Ningún otro pasaje trata el asunto de la vida prenatal tan poderosamente y tan decididamente como el Salmo 139. Mire, yo quiero leerle del 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16. Búsquelo tranquilo, por favor. Salmo 139, del 13 al 16, dice así en el nombre de Jesús. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiero leerle de nuevo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos queridos, vuelvo a decirle, el hombre no tiene capacidad de decir cuándo algo tiene vida en el vientre de la madre.
porque Dios ya lo tiene en su corazón escrito y Él cumple porque Él es el que determina y todas las cosas que Él determina se hacen con todo detalle. Todo detalle. Él sabe con el color de ojos que ibas a salir, con las pestañas, las cejas, las orejas, la nariz, la boca, cómo ibas a salir. Dios nos hizo precioso de esta manera. ¿Alguien se ríe por ahí? No, bien. Dios te hizo así precioso, mujer, hombre, porque Él sabía todo lo que iba a hacer de parte de Él en tu vida. En este salmo maravilloso, David repasa 4 atributos extraordinarios de Dios: su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia y su santidad. Al hablar de su omnipotencia, David describe el poder de Dios en la creación de la vida, que expresa con los términos de entretejerlo en el vientre de su madre. Dios formó sus entrañas y conocía su cuerpo. Entonces en el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Así la perspectiva divina acerca de la vida es que comienza con la concepción. La omnisciencia y la omnipotencia son tan maravillosas que Dios sabía todo acerca de David cuando era un embrión. Esta es la perspectiva de Dios acerca de la vida. Este es el veredicto de Dios sobre el aborto. Impensable para Dios que un hombre decida cuándo va a morir otro hombre. Impensable para Dios que un hombre se ponga a determinar cuándo hay vida dentro de una mujer. Y escúcheme bien, dentro de una mujer. Dios preparó a la mujer y le dio la exclusividad a la mujer de poder traer hijos al mundo. Para usted se lo digo. Por eso es que Dios ama muchísimo a las mujeres. Y le dio el mejor de los dones, el poder traer a los hombres al mundo. Y por eso nadie tiene el derecho ni el conocimiento de cuándo coartar una vida. Y así debemos nosotros tener esa postura, porque así es la postura del cielo, de Dios, del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Horrorícese cuando alguien viene y le dice: tengo la idea o el pensamiento de llegar a hacer un aborto. Gloria sea al Señor, a todas las mujeres que ha perdonado porque por la ignorancia lo han hecho. Gracias porque han pedido perdón y han obtenido el perdón de Dios y el arrepentimiento en sus corazones para que Dios los perdone. Mis hermanos, mis hermanas queridas, hemos llegado nosotros al término de esta primer clase de este hermoso seminario de Adicera. Seguiremos nosotros las semanas que vienen con la eutanasia y la bioética. No se quede usted sin acercarse, sin mirar, no se quede usted sin el material, pídalo, por favor. Quizás a nosotros se nos puede llegar a pasar un hermano, le pedimos perdón antes que eso suceda y si no sucede, bien por nosotros. Pero pida el material, instruyámonos juntos y empecemos con esta nivelación en el cual son 3 meses, pero vamos a aprender cosas que la cultura, que el hombre, que la sociedad nos quiere imponer y que nosotros debemos saber defender muy bien el Evangelio de Jesucristo y exponerlo para que las almas vengan a Cristo antes que Él venga. Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y los espero la próxima semana. Que Dios bendiga sus hogares.